Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de San Quintín, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos de gira en Baja California para informarles sobre cómo va la transformación de México, la cuarta transformación de la vida pública del país y desde luego también porque, como se ha dicho, estamos recorriendo todos los hospitales del IMSS Bienestar. Ya de 80, con San Quintín llevamos 77. Vamos por 3. Vamos por Tlaxiaco, que nos falta. Vamos por Pinos, Zacatecas y Los Hernández, San Luis Potosí. Y ahí terminamos, los 80. Pero quiero aprovechar para decirles que estamos avanzando, vamos bien, de buenas, y ya, como comentaba, inició la transformación de la vida pública de nuestro país. Lo dijimos, no va a ser más de lo mismo, es una transformación pacífica, sin violencia, pero profunda, igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución. Vamos a arrancar de raíz el principal problema, vamos a acabar con la corrupción de México. Ya empezamos. Ahora les puedo decir que la gente en otras partes del mundo ya tiene una imagen distinta de nuestro país. Antes daba pena porque lo que se sabía de México era violencia y corrupción. Todavía no resolvemos el problema de la violencia. Está pendiente, lo vamos a resolver. Me canso ganso. Pero ya se ha avanzado mucho. Lo dije hoy en El Fuerte, en Sinaloa. Ya puedo decir que no hay corrupción arriba. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir, no hay corrupción. Y eso nos está ayudando mucho, porque si no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza. Cuando hay corrupción, no rinde el presupuesto y por eso tienen que aumentar impuestos y tiene que haber gasolinazos y tienen que endeudar al país. Cuando no hay corrupción, no hace falta aumentar impuestos, ni crear impuestos nuevos, ni aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, ni endeudar a México. No hace falta. Es acabar con la corrupción. Les puedo poner aquí algunos ejemplos. Miren, llegamos y se robaban diariamente 800 pipas de gasolinas con el huachicol. Y estaba tolerado ese robo. Dijimos, se acabó el huachicol. No va a haber huachicol ni arriba ni abajo. Se robaban 65,000 millones de pesos al año
Eso le costaba a la nación, ese robo. Bueno, con el apoyo del pueblo, porque quisieron los guachicoleros jugar a las vencidas y hubo hasta sabotaje. Rompían los ductos para dejarnos sin gasolinas en las ciudades. La gente 3 semanas haciendo colas para poder cargar gasolina y respaldaron al gobierno y me apoyé en el ejército y en la marina, pueblo, ejército, marina, y enfrentamos el problema. Ya casi no hay robo de gasolinas en el país. ¿Saben? De 800 pipas, ayer, porque todos los días tengo el reporte, se robaron 40 de 800, 95% menos. Si seguimos así, ¿cuánto nos vamos a ahorrar en este año? 50,000 millones de pesos. Dinero para el pueblo, devolverle al pueblo lo robado. Otro ejemplo, y esto la mayoría no lo sabía, había condonación de impuestos. Los de mero arriba no pagaban impuestos. Imagínense una empresa famosa, un banco famoso, pues esa empresa, ese banco que están imaginando, no pagaba impuestos, o se les devolvían los impuestos, se les condonaban los impuestos. En los 2 sexenios pasados se condonaron 400,000 millones de pesos. Imagínense cuánta injusticia. Campesino, el jornalero, el obrero pagando impuestos, porque al comprar una mercancía ahí va incluido un impuesto. Ustedes, las enfermeras, los médicos, comerciantes, pequeños, medianos empresarios, integrantes de clases medias, pagando impuestos. Y los hijos predilectos del régimen sin pagar impuestos, con privilegios fiscales. ¿Qué hicimos? Se terminó. Emití un decreto y ya no se permite que el gobierno devuelva esos impuestos, que se condonen esos impuestos, y está por aprobarse una reforma al artículo 28 de la Constitución para que quede prohibida la devolución, para que quede prohibida la condonación de impuestos. ¿Cuánto vamos a ahorrar así? Mucho dinero que va a entrar a la hacienda pública. En salud, lo mismo. Faltaban las medicinas porque se robaban hasta el dinero de las medicinas. El año pasado se destinaron 90,000 millones de pesos a la compra de medicinas y de materiales de curación. Y no había medicinas. Los centros de salud, en hospitales. Bueno, porque de esos 90,000 millones, 3 empresas vendían el 70% de toda la medicina. Está hasta prohibido en la Constitución que haya monopolios, precisamente en el artículo 28, y se permitía toda esta corrupción. Ya se terminó también, como los guachicoleros hicieron jugar a las vencidas, empezaron con una campaña difundiendo en la prensa, pagando publicidad de que no iba a haber medicinas para los niños con cáncer. Di la instrucción que si no querían vender, no querían que tuviésemos el abasto de esos medicamentos, que se compraran en el extranjero. Y los compramos en Francia, los medicamentos para atender a los niños con cáncer. Y ya lo saben, le siguen sin entender de que esto ya cambió y de que ya no se va a permitir la corrupción. Si quieren laboratorios, distribuidores,
seguir con el régimen de corrupción, vamos a comprar los medicamentos en el extranjero. La medicina primero, la medicina para el pueblo. No vamos a aceptar chantajes de nadie. Bueno, todo esto significa ahorrar mucho. Lo mismo, gastos superfluos. Nada más les pongo también el ejemplo, porque esto se transmite y se ve en internet en todas partes. Pongo el ejemplo. El año pasado la Presidencia de la República ejerció 3,000 millones de pesos. ¿Cuánto vamos a ejercer ahora? Si se gasta todavía lo que se tiene, 800 millones. De 3,000 a 800. ¿Cuánto es el ahorro? 2,200 millones en presidencia. Nada más. ¿Qué significa esto? Ya no hay Estado Mayor Presidencial. Ya el presidente no lo cuidan como antes 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial. Imagínense, 8,000 elementos para cuidar al presidente. Ni a Donald Trump lo cuidan tantos guardaespaldas. Ya esos 8,000 elementos que ganaban más que los soldados, más que los marinos, más que los policías, ya regresaron a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer.